Buenos días. Hoy, 13 de octubre de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 38 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en sus términos, magistrado presidente. Hago constar que se encuentran en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, quien ocupa la segunda sala. También nos acompaña el magistrado Alejandro Santiago Rivera, supernumerario dando la cuarta sala, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos del artículo 10 de nuestro reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Le solicito a usted, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Procedo. Informo al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión está conformada por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 16 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Orden del día que oportunamente les fue notificado a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Listada como número 3 del orden del día se encuentra la resolución correspondiente al TOCA 214/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la persona moral parte actora en contra de la sentencia emitida el 27 de febrero de 2015 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1218, segunda sala, 14, por la que se determinó el sobreseimiento del proceso. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 26 de agosto de 2014, la persona moral acudió a demandar la nulidad de la resolución de fecha 19 de abril de 2010, mediante la cual se declaró la procedencia de la rescisión administrativa del contrato de prestación de servicios 035/2007, así como de sus ampliaciones, que fuera celebrado con el gobierno del estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala de este tribunal, en donde el día 27 de febrero de 2015 se decretó el sobreseimiento del proceso por consentimiento tácito. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la demandante interpuso el presente recurso de reclamación, argumentando que la sentencia carecía de fundamento y motivo y que no existía consentimiento tácito. El primer agravio, expuesto por la parte recurrente, es infundado. Atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, que debe encontrarse debidamente fundada y motivada la causa legal del procedimiento. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas que dan sustento jurídico al acto de autoridad y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, lugar y modo. Aunado a ello, es menester plasmar la explicación lógica jurídica donde se esclarezcan por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. De la lectura de la sentencia emitida por el magistrado de la segunda sala el día 27 de febrero de 2015, se evidencia que la misma no carece del requisito formal que la parte recurrente denuncia. Esto es, la sentencia no carece de fundamentación y motivación. Por el contrario, la sentencia contiene preceptos legales que apoyan las determinaciones que se asumen en sus diversos apartados. Por ejemplo, se señala el fundamento de la competencia de este tribunal para conocer el asunto, también el fundamento donde se fija la litis del proceso, los preceptos legales en virtud de los cuales se decreta el sobreseimiento, y finalmente los artículos de la ley que son base para los puntos resolutivos, ello en armonía con lo previsto por el artículo 16 de nuestra Constitución y 137, fracción sexta de nuestro Código.
De ahí que el primer agravio, que expone la parte recurrente, donde denuncia que la sentencia carece de fundamentación y motivación, es infundado. El segundo agravio, donde la parte recurrente expone que no se actualizó la causal de sobreseimiento que esgrime el acuo, es infundado en atención a lo siguiente. El artículo 263 de nuestro Código establece que la demanda habrá de interponerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto confutado o a aquel en que se haya tenido conocimiento del acto impugnado. La parte actora en el proceso de origen acudió a demandar el 26 de agosto de 2014 la nulidad de la resolución de fecha 19 de abril de 2010, donde se determinó la rescisión administrativa del contrato de prestación de servicios de limpieza para las oficinas del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 35/2007, que fuera celebrado por el Gobierno del Estado y la actora, así como sus contratos ampliatorios. Quien demanda agregó en su escrito inicial que se hizo sabedora del contenido de la resolución el 30 de junio de 2014. A pesar de lo que expone la parte demandante, obra en autos del proceso de origen, copia certificada del juicio de amparo 529/2014-1, documental a la que, con fundamento en lo previsto por los artículos 78, 79, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se le otorga valor probatorio pleno a efecto de acreditar lo siguiente: que la persona moral que recurre, por medio de su entonces representante legal, promovió juicio de amparo el 5 de abril de 2013, que la persona moral señaló como acto impugnado en el amparo la resolución de fecha 19 de abril de 2010, mediante la cual se declaró la procedencia de la rescisión administrativa del contrato de prestación de servicios 35/2007, que fue celebrado con el Gobierno del Estado de Guanajuato. Que en esa demanda de amparo, quien hoy recurre señaló que tuvo conocimiento de la rescisión administrativa el mes de marzo de 2013. Quien hoy recurre sostuvo en el amparo que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato decidió rescindir los contratos ya mencionados. Estos datos, la causa de rescisión y la autoridad son, en efecto, los que se señalan en la resolución que se combate en el proceso de origen. En virtud de lo expuesto, se colige que la persona moral recurrente, contrario a lo que sostiene, sí tuvo conocimiento y sustentó sabedora de la resolución del día 19 de abril de 2010, desde el mes de marzo de 2013. Así pues, si la recurrente conocía la resolución impugnada desde el mes de marzo de 2013 e interpuso su demanda de nulidad el 2 de septiembre de 2014, se colige que lo realizó fuera de los 30 días hábiles que contempla el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es prudente advertir que el artículo 263 del Código de la materia contempla distintos supuestos para que empiecen a computarse los 30 días hábiles, no solo el de la notificación, y es en este otro supuesto que puede tener conocimiento y ostentarse como sabedor, donde la parte recurrente se ubicó. El pronunciamiento del acuo y el que aquí se plasma no contraviene los derechos humanos del demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales. Así las cosas, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el acuo. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 214/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Magistrado, nada más para considerar previo la excusa del magistrado Santiago. Muy bien. En esas condiciones se somete nuevamente a votación esta resolución del TOCA 214/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Ha sido aprobada, señor secretario, en esos términos. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto cuarto. Señor magistrado, ¿quería hacer algún comentario? No. Ok, bien. El punto cuarto del orden del día corresponde al TOCA 532/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de Fiscalización y Control Municipal de Guanajuato,
parte demandada en contra de la sentencia dictada el 23 de junio de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1589, diagonal Cuarta Sala, diagonal 14, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada y el reconocimiento al derecho reclamado. Como antecedentes, podemos señalar que el 19 de septiembre de 2014, el director de Fiscalización y Control de esta ciudad capital emitió el oficio de FC-6104, diagonal 2014, y conforme con el contenido del oficio, el destinatario del mismo promovió juicio de nulidad, proceso que fue turnado a la Cuarta Sala de este órgano de control de legalidad. La Cuarta Sala determinó en su sentencia que el accionante goza de interés jurídico debido a que fue destinatario del oficio elaborado por la autoridad y que el acto es nulo debido a que el director de fiscalización no fundó debidamente su competencia, porque no advirtió en el acto de molestia la fecha en que se publicó en el periódico oficial de Guanajuato, del estado de Guanajuato, la delegación de facultades correspondientes. Bajo ese contexto, el director de fiscalización del municipio de Guanajuato presentó recurso, argumentando que quien demanda en el proceso de origen carece de interés jurídico y que su oficio sí se encuentra debidamente fundado. El primer agravio es infundado en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 251 del Código de la Materia prevé, cito textualmente, solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Hasta aquí la cita. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. En la especie, el director de Fiscalización y Control de esta ciudad capital emitió el oficio diverso que ha sido impugnado dirigido al accionante, donde menciona que se pronunciará sobre el permiso provisional con vigencia mensual. El oficio sí está dirigido al accionante y circunscribe su solicitud a determinados parámetros, que su permiso es provisional y mensual, de modo que quien demanda sí goza de interés jurídico, debido a que es el destinatario del acto de autoridad y porque se duele de que el mismo impone parámetros a su permiso de comercialización que no debería de tener. En esta tesitura se coincide con el acuerdo respecto a que el demandante sí goza de interés jurídico. El segundo agravio es inoperante por lo siguiente. El argumento toral en virtud del cual el acuerdo decretó la nulidad del oficio impugnado es que el director de fiscalización estaba ejerciendo una facultad que dijo tenía delegada. Sin embargo, no citó el acuerdo delegatorio ni la fecha de su publicación en el medio oficial, razón por la cual se apartó del ordenado por el artículo 16 de nuestra Constitución y 137, fracción primera de nuestro Código. No obstante lo anterior, la parte recurrente se limita a sostener en su segundo agravio que el oficio impugnado sí se encuentra debidamente fundado y motivado. De la contraposición de este segundo agravio con la sentencia emitida por el ACU, se concluye que el mismo es inoperante, ya que en ningún momento se combaten las razones y motivos por los cuales se estimó ilegal el acto de autoridad. Esto es, la parte recurrente no debate en momento alguno el hecho de que no fundó adecuadamente su competencia. Por lo tanto, los argumentos que plantea la parte recurrente en su agravio no debaten sobre lo resuelto en la sentencia recurrida y por ello se estiman inoperantes. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACU. Señores magistrados, se pone a su consideración esta resolución del TOCA 532, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone en la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto quinto se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias. Buenos días, compañera magistrada, presidente, magistrado, señor secretario. El TOCA 322 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 553, diagonal 14, por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Para una mayor comprensión del asunto que nos ocupa, es conveniente realizar un análisis previo de los agravios hechos valer por el recurrente al tenor de lo siguiente. A través de acuerdo de 14 de octubre de 2013, la autoridad demandada instauró un procedimiento administrativo en contra del encargado de un centro de acopio localizado en el municipio de León, Guanajuato, por no contar con autorización para el manejo de residuos denominados de manejo especial
expedido por el Instituto Estatal de Ecología. El acuerdo de referencia se notificó a un ciudadano diverso al encargado del centro de acopio inspeccionado sin citatorio previo. En fecha 13 de febrero de 2014 se emitió la resolución recaída al procedimiento administrativo. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución de referencia, ya que en la misma se le ordenó al actor presentar en un plazo de 30 días la autorización para el manejo integral de residuos de manejo especial. Con el apercibimiento de que de no hacerlo se le impondría la sanción de clausura y se le impuso una multa. En el momento procesal oportuno, el magistrado de la Cuarta Sala emitió la sentencia que se revisa, en la cual decretó la nulidad porque el acuerdo de emplazamiento del procedimiento administrativo no fue notificado legalmente al actor. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. El argumento de los agravios primero, segundo y cuarto, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. Del artículo 166 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, se desprende que el particular tiene un plazo de 10 días para exponer lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere conveniente. En este contexto, tenemos que, del hecho de que la autoridad haya tenido por fenecido el plazo para que el actor ofreciera pruebas el 7 de noviembre de 2013, se desprende que fue la propia autoridad la que no consideró el escrito del actor del mismo mes y año, ya que del 5 al 7 de noviembre solo transcurrieron 2 días y no los 10 previstos por el artículo 166 de la ley antes señalada. De ahí lo infundado de los agravios objeto de estudio. El tercer agravio, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En el segundo párrafo, apartado 2 del concepto de impugnación segundo de la demanda, el actor señaló que la notificación del acuerdo de emplazamiento de 14 de octubre de 2013 fue ilegal, por lo cual es infundada la aseveración de que la Sala Quo suplió la queja deficiente del actor. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 322, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto sexto del orden del día. Gracias. El TOCA 462, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1632, diagonal 14, por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución emitida por la demandada, por medio de la cual da respuesta a la solicitud de refrendo de licencia de anuncio en azotea en el sentido de negarlo. Seguido el proceso en todos sus trámites, se emitió la sentencia que se revisa, en la que se decretó la nulidad del oficio impugnado, toda vez que se actualizó la presunción de certeza prevista en el artículo 279, tercer párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, respecto de que la autoridad no efectuó la visita invocada en el oficio impugnado y en el proceso de origen no obra ninguna prueba que desvirtúe la presunción de referencia, incumpliendo con ello lo previsto por el artículo 208 del Código de la materia. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó 2 agravios. El agravio primero, juicio de este tribunal, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Del artículo 137 del Código de la materia, en sus fracciones primera y novena, se desprende que cuando una autoridad recibe una petición, lo primero que debe hacer es pronunciarse respecto del hecho de si es competente o no para atenderla. En caso de resultar incompetente, debe señalar al particular esta situación. Dentro de este marco legal tenemos que el agravio objeto de estudio resulta infundado, ya que el hecho de que una autoridad sea la destinataria de una petición no implica que sea la competente para atenderla. El agravio segundo a juicio de este tribunal es infundado por las siguientes razones. En el oficio impugnado se determinó que no era factible otorgar el refrendo del permiso del anuncio publicitario en la azotea por el resultado que arrojó la visita al inmueble en el cual se encuentra instalado el anuncio de la promovente, donde se realizó un estudio minucioso de lo encontrado físicamente con la finalidad de compararse con toda la documentación anexada y en especial la que firma el especialista estructural de la parte actora. Sin embargo, en los autos del proceso de origen no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de la materia que acredite que se realizó la visita invocada en el oficio impugnado. Ahora bien,
Del artículo 208 del Código multicitado se desprenden los requisitos que deben cumplir las visitas de verificación o de inspección, razón por la cual la visita consignada en el oficio impugnado debió cumplir con dichos requisitos, lo cual no quedó acreditado. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la resolución que se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 462, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Gracias. El TOCA 466, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1250, diagonal 14, por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La autoridad demandada inscribió un embargo realizado por la Administración Local de Hacienda respecto de determinado inmueble. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución de referencia. Seguido el proceso en todos sus trámites, la Sala Acuo, en la sentencia que ahora se revisa, decretó la nulidad total de la resolución impugnada porque no quedó acreditada la competencia de la registradora pública suplente para realizar la inscripción impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. La nulidad se decretó porque la autoridad no fundó su competencia. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refuta este razonamiento, lo cual implica su consentimiento. Además, la jurisprudencia señala que la nulidad se decretará para efectos cuando el acto impugnado es respuesta a una petición. Sin embargo, esta jurisprudencia no resulta aplicable al presente caso, ya que se refiere a una petición formulada por el actor y en el presente caso, la inscripción impugnada se originó como consecuencia de una solicitud formulada por la Administración Local de Hacienda, que es el tercero con derecho incompatible en el proceso de origen. El agravio segundo a juicio de este tribunal es infundado por las siguientes razones. Del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, en sus fracciones primera y novena, se desprende que cuando una autoridad recibe una petición, lo primero que debe hacer es pronunciarse respecto al hecho de si es competente o no para atenderla. En caso de resultar incompetente, debe señalarle al particular esta situación. Dentro de este marco legal tenemos que el agravio objeto de estudio resulta infundado, ya que el hecho de que una autoridad sea la destinataria de una petición no implica que sea la competente para atenderla. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado del agravio segundo, hechos valer por la recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 466, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Gracias. El TOCA 489, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 461, diagonal 14, por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se negó el sobreseimiento y se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la calificación de la infracción contenida en el recibo oficial, por medio del cual se le impuso una multa por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la Cuarta Sala, en el considerando tercero de la sentencia que se revisa, desestimó las causales de sobreseimiento. Asimismo, en el considerando cuarto, decretó la nulidad total porque no obran los medios probatorios adecuados que acrediten que el actor conducía en estado de ebriedad. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El argumento de los agravios primero y segundo, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones. Conforme a los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no es causal de sobreseimiento el hecho de que el acto impugnado esté debidamente fundado y motivado, lo cual no aconteció en el presente caso, según lo manifestado en el considerando cuarto de la sentencia recurrida. Además, en el considerando cuarto se analizaron las pruebas ofrecidas por el oficial de tránsito responsable, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio.
El argumento del agravio segundo, a juicio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En el considerando tercero, se analizaron las causales de improcedencia y de sobreseimiento hechas valer por las autoridades. Ahora bien, respecto de los argumentos tendientes a demostrar la legalidad del acto impugnado, es de señalarse que la Sala acuo estaba impedida legalmente para tomarlas en cuenta, ya que conforme al artículo 282, primer párrafo del Código de la Materia, en la contestación no pueden cambiarse los motivos ni los fundamentos del acto impugnado, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El diverso argumento del agravio segundo, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes razones. Únicamente procede decretar la nulidad para efectos cuando el acto impugnado es consecuencia de una solicitud, instancia o recurso, lo cual no se actualizó en el presente caso. Por otro lado, el diverso argumento del agravio segundo, a juicio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. Si bien el actor no empleó textualmente la frase niego lisa y llanamente, prevista en el artículo 47 del Código de la Materia, de la lectura íntegra de la demanda del proceso de origen, se aprecia que el actor refutó el razonamiento del acto impugnado, lo cual era suficiente para que la Sala acuo no lo tuviera por consentido. Así las cosas, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 489, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadne Enríquez Vanderkamp, a fin de que exponga la resolución que ha sido enlistada como número 9 del orden del día. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenas tardes. El TOCA 383, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1015, diagonal 14, en la que se decretó el sobreseimiento del proceso. El acto impugnado lo fue la falta de pago íntegro de su salario diario ordinario, toda vez que no fue incluido el pago del quinquenio. Los agravios que hace valer en su recurso son ineficaces para modificar el fallo emitido por la sala y se analizarán conjuntamente por estar relacionados. Dice el actor que la sala no tomó en consideración que la existencia del acto reclamado se acreditó con los oficios que acompañó a su demanda, en los cuales la autoridad emisora manifestó que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 3 de abril de 2014 se eliminó el pago de una compensación llamada quinquenio. También alega, a partir de una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el acto impugnado consistente en la falta de pago íntegro de su remuneración ordinaria sí constituye un acto unilateral en virtud de que resintió una afectación en su salario sin causa justificada. Por último, refiere que las autoridades que señaló como demandadas por sí mismas tomaron la determinación de afectar su salario sin fundamento ni motivación alguna, lo que robustece el hecho de que sí se acreditó la existencia del acto impugnado. El anterior planteamiento, aunque es fundado, deviene inoperante. La sala consideró como actos reclamados los contenidos en diversos oficios, siendo que el acto reclamado lo era la falta de pago de la integridad del salario diario ordinario. Así pues, es fundado el argumento del recurrente porque la sala decretó el sobreseimiento del proceso sin considerar el acto que en realidad impugnó. Sin embargo, es inoperante porque esta ponencia advierte que se actualice el supuesto previsto en la fracción cuarta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que establece el consentimiento tácito o expreso del acto reclamado. Del análisis íntegro del escrito de demanda se desprende que el importe faltante y que reclama la actora corresponde a la prestación denominada compensación. Manifestó asimismo que desde el periodo del 18 de abril al 1 de mayo de 2014, el promovente tuvo conocimiento de la falta de pago por concepto de compensación. Así pues, el actor tuvo conocimiento del acto impugnado el 2 de mayo de 2014. Entonces, el término de 30 días inició el lunes 5 de mayo y feneció el 13 de junio de 2014. Si la demanda se presentó hasta el 9 de julio de 2014, entonces el reclamo del promovente es inoportuno. Por tales razones, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 383, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Muchas gracias. El toca 396, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 799, diagonal 15, en la parte en que se negó la suspensión. El acto impugnado lo fue, entre otros, la resolución dictada por el Procurador Ambiental de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. La actora solicita la suspensión en contra de la medida de seguridad que se le impuso, así como en contra de la sanción. La Cuarta Sala determinó que se concedería la suspensión respecto de la multa solo si dentro de los 3 días siguientes, a partir de que surtiera efectos la notificación respectiva, acreditara que garantizó el interés fiscal y negó la suspensión que solicitó para que no le fuera aplicada la clausura total temporal de la tenería. Por un lado, la recurrente alega que la Sala negó la suspensión al tenor de un argumento que corresponde al estudio del fondo de la controversia y dice que la decisión implica que las autoridades puedan exigir la realización de cualquier trámite sin demostrar previamente la obligación del particular a realizarlo. También afirma que la Sala soslayó que el procedimiento administrativo debe tutelar los derechos subjetivos y los intereses jurídicos de los particulares. Los planteamientos anteriores son inoperantes porque la recurrente no ataca las consideraciones de la Sala para negarle la suspensión de la clausura total temporal de la tenería. La Sala le explicó que el otorgamiento de la medida causaría perjuicio evidente al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, habida cuenta que, de conformidad al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la protección al ambiente como un derecho humano, no es posible otorgar la suspensión. Además, la Sala señaló que como el actor no acreditó contar con el registro generador de residuos de manejo especial, el otorgamiento de la suspensión implicaría constituir derechos a favor del actor, es decir, la suspensión haría las veces de autorización. Estas consideraciones no fueron debatidas por el recurrente, de ahí la inoperancia de sus argumentos. Por otro lado, alega que la competencia de la autoridad demandada debió ser analizada por la Sala. Tal aseveración es inoperante. Nuevamente, el recurrente es omiso en controvertir las consideraciones que tuvo el magistrado para negarle la suspensión solicitada. Por último, el recurrente sostiene que en diversos procesos de la segunda y tercera sala se sostuvo un criterio diverso al que tomó la Cuarta Sala en el acuerdo recurrido. Tal disertación es infundada porque del análisis de los expedientes invocados se advierte que en ninguno de esos procesos se concedió la suspensión respecto de la clausura total temporal. Así pues, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 496, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 11º del orden del día, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez. Gracias, señor presidente. El TOCA 421, diagonal 5, es interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1272, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado para efecto de que se dictara uno nuevo y no se reconocieron los derechos solicitados. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la resolución contenida en el oficio DGT-DG-2337, diagonal 2014, en la que el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado negó la solicitud que formuló mediante el escrito presentado el 1 de julio de 2014. Seguido el trámite del proceso, se dictó sentencia en la que la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada se declarara incompetente para resolver la petición de la actora y la remitiera al secretario de Gobierno para que éste le diera respuesta, considerando que la actora cuenta con los documentos que aportó a su demanda. Inconforme con la anterior determinación, la recurrente alega que debió decretarse el sobreseimiento porque si no existe fundamento legal para el otorgamiento de autorizaciones provisionales, como se señaló en la sentencia recurrida,
entonces las autorizaciones que el actor aportó no le generan el derecho a ser considerada como concesionaria y por ende no existe una afectación, restricción o menoscabo a sus intereses jurídicos. Es infundado el planteamiento anterior porque el actor es la destinataria del acto impugnado, que es una respuesta a una solicitud planteada. Por otro lado, la recurrente afirma que los documentos aportados por la actora no son idóneos para considerar que se efectuó una transmisión de derechos de la concesión para prestar el servicio público. Derivado de lo anterior, alega que no puede reprochársele la omisión de ponderar los documentos que obran en el expediente, habida cuenta que no se mostró el carácter de concesionaria a través de la autorización correspondiente, reiterando que los documentos que obran en el sumario son insuficientes para considerar que la actora es concesionaria. Los argumentos analizados son inoperantes porque están construidos a partir de una premisa incorrecta, a saber, que la sala reconoció a la actora el carácter de concesionaria. La sala decretó la nulidad al advertir la falta de competencia de la autoridad para resolver la solicitud de la actora y ordenó su remisión al secretario del Gobierno, que es la autoridad competente. Entonces, él no está reconociendo el carácter de concesionaria, sino que se estableció la incompetencia de la autoridad emisora del acto impugnado. Por lo anteriormente expuesto, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 421, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 12º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez. Muchas gracias. El TOCA 446, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1349, diagonal 15, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados. El acto reclamado en el proceso de origen lo fue la imposición de una boleta de arresto y su calificación de 12 horas. En contra de la nulidad del acto, la autoridad sostiene que, contrario a lo determinado por la sala, la boleta de arresto impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Es inoperante el argumento anterior porque parte de una premisa falsa, a saber, que la boleta de arresto se emitió con fundamento en los artículos citados por la autoridad recurrente. Contrario a lo planteado de la boleta de arresto, se desprende que únicamente se citan los artículos 46, fracción 16 y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 11 del Reglamento Interior de la Policía Municipal de León. Por tanto, ante la inoperancia del agravio hecho valer, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 446, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. En este momento le solicito que pregunte a los señores magistrados si tienen algún inconveniente para que su servidora aborde de manera conjunta los TOCAS 484 y 494 del 2015, dirigidos a combatir los acuerdos dictados por el magistrado de la Cuarta Sala dentro de los procesos 232, diagonal 15 y 1443, diagonal 14, respectivamente, en contra de la negativa a admitir una prueba que ofrecieron con el carácter de superviniente, lo anterior en virtud de que se abordan temas iguales. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo en que se discuta de manera conjunta o que se discutan de manera conjunta, sí, los TOCAS 484, diagonal 15 y 494, diagonal 15, exprésenlo levantando la mano. ¿Ha sido aprobada su propuesta, magistrada? ¿Tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. En estos asuntos, la parte actora ofreció como prueba superviniente de su parte una nota de internet, la cual manifestó bajo protesta de decir verdad desconocer al momento de la presentación de la demanda. La sala de origen negó la admisión de dicha probanza argumentando que estuvo a su disposición mediante una simple impresión.
En su agravio, la parte actora alega que la prueba fue ofrecida en los términos del artículo 83, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, esto es, se manifestó bajo protesta de decir verdad que se desconocía la existencia de dicha probanza. El argumento vertido en el agravio contenido en el recurso que se estudia es fundado pero inoperante. Y lo anterior es así porque efectivamente la prueba fue ofrecida en términos del artículo 83, fracción segunda del Código de la Materia y por ende debió ser admitida. Sin embargo, esta prueba no guarda relación con el único acto impugnado que fue admitido, a saber, el recibo de cobro expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. De ahí su inoperancia. En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar los acuerdos recurridos. Señores magistrados, a continuación se someterá a votación de manera individual cada uno de los tocas que fueron recientemente expuestos por la magistrada y que fueron listados como puntos 13 y 14 del orden del día. Se somete entonces a votación el toca 484, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se ha expuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del toca 494, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión, se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera a fin de que exponga la resolución que fue enlistada como punto 15º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 414, diagonal 2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 11 de julio de 2014, por medio del cual el magistrado de la primera sala de este tribunal sobreseyó en el proceso administrativo número 1309, diagonal 2013, considerando en particular la resolución dictada el 24 de septiembre de 2015 por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito dentro de los autos del amparo directo administrativo número 263, diagonal 2015. En la ejecutoria de amparo no se analizaron los conceptos de violación, pues el tribunal colegiado, en suplencia de la deficiencia de la queja, advirtió la existencia de una violación manifiesta a la ley que dejó sin defensa al promovente del amparo, toda vez que señaló el magistrado de la sala al acordar sobre la admisión del escrito de contestación de demanda, se encontraba compelido a respetar al actor el término a fin de que estuviera en aptitud de ampliar su demanda, dado que en el nivelo inicial la actora demandó la nulidad del cese o despido verbal, así como la inexistencia de un procedimiento administrativo para tal efecto, en tanto que en su escrito de contestación las autoridades demandadas manifestaron que el despido o cese verbal no fue tal, que el actor dejó de asistir a sus labores de manera injustificada, lo que motivó su baja e inclusive adjuntó diversos elementos de prueba para probar ese extremo, cuestiones que no eran conocidas por el actor y que son susceptibles de controvertir a través de la ampliación de la demanda. A fin de dar cumplimiento al fallo de amparo, la consulta propone dejar insubsistente la resolución de fecha 25 de febrero de 2015 y dictar una nueva en la que se revoque la sentencia impugnada y se ordene la reposición del procedimiento para que la sala de origen notifique personalmente a la actora el proveído en el que se tuvo por contestada la demanda y se le corra traslado con tales documentos a fin de que se le otorgue el plazo que le otorga el artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato para estar en aptitud de ampliar la demanda. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del toca 414, diagonal 14. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 16º del orden del día. Gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 301, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico municipal de Villagrán, Guanajuato, tercero con derecho incompatible al del actor, en contra de la sentencia del 13 de abril de 2015 dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso número 1673, diagonal 2014. En dicho proceso administrativo de origen, la actora impugnó el cese verbal de sus funciones como policía preventivo del municipio de Villagrán, Guanajuato,
mientras que en la sentencia recurrida el acuo declaró su nulidad por incompetencia de las autoridades demandadas y consecuentemente reconoció el derecho del actor y condenó a las autoridades demandadas a pagar ciertas prestaciones. Los agravios marcados como primero y segundo se estiman inoperantes para revocar o modificar la sentencia que ahora se revisa, pues quien recurre no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones torales empleadas por el acuo para decretar la nulidad de los actos impugnados por incompetencia de las autoridades demandadas para emitir el despido verbal de la actora policía preventivo del municipio de Villagrán, Guanajuato, sino que únicamente se limita a manifestar que no se probó la existencia del supuesto despido verbal, pero sin aducir nada sobre los motivos que le sirvieron al acuo para llegar a su determinación de declarar la nulidad. Finalmente, el agravio marcado como tercero se considera infundado, ya que contrario a lo aducido por quien recurre, la decisión del acuo de desaplicar el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para reconocer el derecho del actor y condenar a las autoridades demandadas a pagar las prestaciones que le corresponden, se encuentra ajustada a derecho. Ello es así, ya que las disposiciones especiales en materia de seguridad pública contienen limitantes a las prestaciones económicas ampliamente reconocidas en la Carta Magna, incluso hacen nulo el derecho al pago de los salarios dejados de percibir. Esto es, existe un trato diferenciado o discriminatorio que prevalece entre los trabajadores de los poderes de la Unión y los miembros de las instituciones policiales, en cuanto a las prestaciones que reciben ante un despido injustificado. Sin embargo, se privilegia el derecho humano de igualdad contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se toma en consideración el parámetro mínimo internacional que prevalece sobre el tema, en el entendido de que cualquier persona que preste un servicio tiene derecho a desempeñarlo en condiciones dignas y justas y recibir como contraprestación una remuneración que le permita gozar de un estándar de vida digno. Por lo cual se puede concluir, tal como lo hizo el acuo, que ante el carácter de servidores públicos que tienen tanto los trabajadores de los poderes de la Unión como los miembros de las instituciones policiales, ambos deben gozar de los mismos derechos. De ahí que sea correcta la decisión del acuo de desaplicar el artículo 50, segundo párrafo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, toda vez que dicha disposición estatal secundaria no puntualiza o prevé la gama de prestaciones legales a que tienen derecho los miembros de un cuerpo de seguridad pública, una vez que son ilegalmente separados de su encargo. Incluso va más allá de lo que dispone la propia Constitución al proscribir la posibilidad de percibir los salarios caídos como parte de las prestaciones a las que tiene derecho con motivo del ilegal cese. Además, con respecto a la indemnización, limita su pago a 3 meses de su última remuneración base diaria percibida, y en el supuesto de que el salario del elemento de seguridad pública exceda el triple del salario mínimo general vigente en el Estado, este último será el que se considerará como base diaria para el pago de la indemnización. De donde se sigue que, en efecto, no es posible generar interpretaciones jurídicamente válidas entre un precepto constitucional que otorga prestaciones económicas amplias y una disposición secundaria que incluso las cancela o las limita, dados dos impedimentos antes descritos. En atención a las consideraciones hasta aquí expuestas, esta ponencia propone confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 301, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone en la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 459, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la directora de Impuestos Inmobiliarios de la Dirección General de Ingresos del Ayuntamiento de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 26 de junio de 2015 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo 1533, diagonal 2014. En dicho proceso, el actor impugnó la contestación emitida por la autoridad demandada mediante el oficio número 13.470, diagonal 2014, así como los diversos oficios números 10.172 y 12.332
ambos del 2014. En la sentencia recurrida, el ACU sobreseyó en el proceso respecto de los actos consistentes en los oficios 10.172 y 12.332 del 2014, y por otro lado, respecto del oficio 13.470-2014, declaró su nulidad total, básicamente porque en el proceso administrativo obra el material probatorio suficiente para acreditar que el actor adquirió un bien inmueble mediante remate judicial, por lo cual se encuentra obligado al pago del impuesto de traslación de dominio previsto en el artículo 179 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Y la autoridad tenía a su vez la obligación de recibir dicho pago dentro de los 30 días siguientes, contados a partir de la fecha del otorgamiento del contrato o de los instrumentos en que consta la transmisión de los bienes o derechos reales. La parte recurrente manifiesta que le causa agravio la sentencia del ACUO porque, al igual que los demás actos impugnados, se debió sobreseer en el proceso respecto del oficio 13.470 del 2014 por ser de igual naturaleza, pues su contenido y razón de su emisión son los mismos. Las disertaciones se estiman infundadas toda vez que, contrario a lo deducido por quien recurre, no debió sobreseerse en el proceso por consentimiento tácito del acto impugnado. Del artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que para computar el plazo para presentar la demanda administrativa se puede partir de dos hipótesis. La primera, que los 30 días del plazo genérico se computarán a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido sus efectos la notificación conforme a la ley que rige el acto impugnado. La segunda, cuando el afectado se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución, esto es, cuando no exista notificación legalmente hecha. Por tanto, si en el caso que nos ocupa el actor refirió, bajo protesta de decir verdad, que el oficio 13.470 del 2014 se le notificó el 9 de septiembre de ese año y la autoridad no desvirtuó ese hecho, es de concluirse que la demanda se presentó dentro del plazo de 30 días a que alude el precepto invocado, porque el plazo finalizó el 24 de octubre de 2014 y la demanda se presentó en este tribunal el 22 de octubre anterior. Por otra parte, señala la recurrente que la declaración de nulidad del acto impugnado decretada por el ACUO es incorrecta porque la negativa contenida en dicho acto no obedece a un desacato judicial o a una violación del derecho del particular, sino a la plena observancia del artículo 185 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, que establece que si el acto o contrato se hace constar en la escritura pública, el notario público firmará y presentará la declaración. Tales argumentos se consideran inoperantes, ya que no debe pasarse por alto que la respuesta negativa de la autoridad demandada contenida en el oficio 13.470 del 2014 atendió a que, según la autoridad, existe un conflicto de titularidad del bien inmueble en materia del juicio. En ese sentido, si bien es cierto que en el cuerpo del acto impugnado la autoridad demandada hizo alusión al artículo 185 de la Ley Hacendaria Municipal, sin embargo, no empleó como motivación del mismo los argumentos que ahora refiere, esto es, no precisó que la negativa a su petición obedecía a la plena observancia del referido numeral, tal como lo menciona ahora en el escrito del presente recurso. Por ello, se concluye que lo que pretende el recurrente con esas manifestaciones es mejorar la motivación de su acto. Sin embargo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no es permitido que a través de un curso de expresión de agravios, la autoridad recurrente pretenda mejorar la motivación del acto impugnado en el proceso administrativo principal, toda vez que si el magistrado resolutor, al emitir su sentencia, se basó para el estudio del acto impugnado en los fundamentos y razonamientos de este, entonces no es técnico que el recurrente pretenda, a través de los agravios, introducir datos o razonamientos no contenidos en el acto impugnado, pues los actos administrativos deben contener su propia motivación y fundamentación y no constar en documento distinto. Consecuentemente, la consulta propone al Pleno confirmar la sentencia objeto del recurso de reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 459/15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 18º del orden del día.
Muchas gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 504, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo del 2 de julio de 2015, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal negó la suspensión solicitada en el proceso administrativo número 819, diagonal 2015. En el proceso de origen, la parte actora demanda la nulidad de 2 infracciones por las cuales fueron retirados los vehículos de motor con los que presta el servicio público de transporte que tiene concesionado. Respecto de dichos actos, se solicitó la suspensión con efectos restitutorios a efecto de que la autoridad demandada realice la devolución de las unidades que se dejaron en garantía con motivo de las infracciones. Por su parte, el magistrado de la segunda sala, en el acuerdo que se revisa, determinó negar la suspensión solicitada, toda vez que del informe rendido por la autoridad se desprende que de concederse la suspensión se afectaría el orden público y el interés general, en virtud de que se pone en peligro la integridad de los usuarios y se violenta el reglamento de transporte municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. El agravio formulado por el recurrente se considera infundado. El artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que no se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. Luego, si en el caso concreto la impugnación se hace respecto de la emisión de 2 actos, boletas de infracción, que trajeron como consecuencia el aseguramiento de los vehículos del actor por no portar la documentación debida y porque los vehículos se encontraban en mal estado, esto es, se le impide seguir explotando el servicio público de transporte que tiene concesionado, entonces es innegable que en cuanto a estos actos no es procedente conceder la suspensión restitutoria solicitada por el impetrante, tal como lo determinó el ACUO en el acuerdo impugnado, ya que de concederse se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se lleve a cabo en estricto apego a las normas que le son aplicables y que se proteja la seguridad, salud e integridad física de las personas, como en este caso lo son los usuarios del servicio público de transporte. Así las cosas, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse pegado a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 504, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 19, le solicito al señor secretario nos dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general se somete a consideración del Pleno los oficios presentados por el doctor Arturo Lara Martínez, presidente y titular de la primera sala de este tribunal, mediante los cuales se excusa para continuar conociendo los procesos administrativos número 162, diagonal 11, 364, diagonal 12, 1420, diagonal 14 y 1433, diagonal 14, en virtud de que las autoridades demandadas resultan ser el Ayuntamiento, el secretario del Ayuntamiento y director de Desarrollo Urbano de Abasolo, Guanajuato, el presidente municipal, y al ser este presidente su pariente por afinidad, se encuentra impedido para conocer dichos asuntos. Lo anterior con base en lo dispuesto por el artículo 29, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, se propone por parte de esta Secretaría y de tenerlo a bien este Pleno y el magistrado presidente, se han resignado los referidos procesos administrativos a las demás salas en el orden cronológico de remisión y sucesivo al que les corresponda por turno, con la salvedad de que en caso de que sobreviniera algún otro, pues ya quedaría a reserva de la sala su correspondiente excusa. Hasta aquí mi intervención en este primer asunto general, magistrado. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre las excusas presentadas por el suscrito? No habiendo comentario alguno, se somete a votación las excusas y las propuestas realizadas por la presidencia, por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Yo me abstengo de votar esta excusa. Continúe usted, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Sí, magistrado presidente, continúo. El segundo asunto general está motivado por una excitativa de justicia promovida por el autorizado de la autoridad demandada dentro del juicio número 1252 del año 2014,
que fue presentada ante la Secretaría General a mi cargo el 9 de octubre del 2015 y acordada mediante proveído del día 12 de igual mes y año, en el sentido de solicitar al magistrado que corresponde el informe respectivo, en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De esta situación, posteriormente se volverá a dar cuenta al Pleno. Muy bien, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre este punto del orden del día o sobre este asunto general? No habiendo comentario, entonces se acordará lo conducente en términos del artículo 316 del Código. Continúe usted, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Como tercer asunto general, se da cuenta al Pleno de la solicitud realizada también por la presidencia y titular de la primera sala, mediante la cual somete a consideración de los magistrados, con motivo de la renuncia voluntaria de los actuarios, la habilitación de la licenciada Janet Cornejo Guía como actuaria de manera temporal, con efectos a partir del día 14 de octubre de la anualidad en curso, y hasta en tanto se celebre el concurso de oposición a que hace referencia el reglamento del Servicio Administrativo de Carrera de nuestro tribunal. Lo anterior con base en lo previsto por el artículo 11, fracción quinta del reglamento interior de este órgano de justicia. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta propuesta? No habiendo comentario, entonces se somete a votación. Quien esté de acuerdo con este nombramiento temporal, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. ¿Continúa usted, señor secretario? Sí, magistrado, gracias. Como cuarto punto general, someto a consideración de los integrantes del Pleno que con motivo de la encomienda asignada al suscrito y al coordinador de informática de este órgano de justicia para acudir a la Ciudad de México, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sea la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria de Estudio y Cuenta de la primera sala, quien ante mi ausencia me sustituya en funciones durante los días 20 y 21 de octubre del año en curso. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con esta propuesta? De ser el caso, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba. Continúa usted, señor secretario. Gracias, magistrado. Como quinto y último asunto general, se da cuenta al Pleno para efectos de su aprobación el dictamen presentado para su análisis por la Comisión de Evaluación dentro del expediente administrativo con efectos de evaluación del desempeño de la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, que ya se había señalado en la sesión anterior, celebrará el 6 de octubre del año en curso, para los efectos conducentes. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el dictamen de evaluación que les fue entregado para su análisis? No habiendo comentarios, se somete a votación la propuesta. Quienes estén de acuerdo con el sentido que se expone en este dictamen, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Sí, así es, magistrado, en atención a que la magistrada no vota, no tiene participación de acuerdo a los lineamientos. De acuerdo. Agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada la sesión ordinaria número 38, siendo las 12:03. Gracias por su asistencia y participación, señores magistrados.